Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. A decir lo que decíamos allá. Qué bueno, gracias a Dios porque podemos compartir. Hemos venido en las últimas 2 sesiones, creo yo, tocando un tema que le he puesto amigo de Dios. Pero antes de llegar y explicar qué es, cómo llegar a ser amigo de Dios, pues hemos venido platicando de algunas facetas que hay que pasar, o estadios, facetas o etapas. Sí, etapas es la palabra más importante ahí, para llegar a ser amigo de Dios. Entonces, explicábamos brevemente que para ser amigo de Dios, primero tiene que pasar por ser oyente y luego creyente, y tal vez ahí es donde le voy a ceder el micrófono al hermano Israel para que él nos dé un breve resumen de lo que vimos ya, un resumen de 2 minutos de lo que vimos la semana pasada, antepasada, perdón. El oyente, como la palabra lo dice, ¿verdad? Es el que escucha la palabra del Señor, pero nada más se queda ahí y no tiene fe y no cree, o cree por un tiempo. En cambio, el creyente es el que recibe la palabra y da fruto de esa palabra. Solo eso me acuerdo. Ok, bueno, estábamos explicando la semana pasada que cuando Jesús contó la parábola del sembrador, explicó de que la tierra cayó sobre diferentes clases de tierra, la semilla. Entonces la semilla dice que es la palabra. Entonces lo curioso es que la semilla cayó sobre el camino, sobre piedras, sobre espinos, y cayó sobre buena tierra. Lo interesante es que los oyentes es cualquier clase de tierra. O sea, todos oyen. En alguna manera, casi todas las personas llegan a escuchar el mensaje de Dios de una o de otra manera. Lo llegan a escuchar. Pero no todas las personas evolucionan de oyente a creyente. O sea, no todos creen. Entonces, lo que pasa es que tal vez algunos definitivamente esa tierra oyen la persona, pero de todos modos viene el maligno y se lleva el mensaje. O sea, nunca pasó al siguiente nivel. Entonces explicábamos que la diferencia del creyente es que el creyente comienza en una evolución de fe, y eso es lo que Israel nos estaba explicando, que cuando alguien cree tuvo que haber tenido fe, porque nos comienzan a narrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a este mundo, que murió, que hizo milagros, que murió, que resucitó, pero no lo estamos viendo. Es más fácil que una persona se crea lo que mira en una novela o en una película, a que se crea un mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué es más fácil? Porque lo está viendo. Exactamente. Si está viendo imágenes, figuras ahí, entonces es más fácil que crea. Entonces no necesita fe para creer eso, sino más bien el resultado de sus ojos pues le va dando una secuencia para poder creer. La cosa es que el oyente definitivamente escucha el mensaje, o sea, lo escucha.
pero la fe es la que lo va a llevar al siguiente nivel, que sería creyente. ¿Todos aquí somos creyentes o no? ¿O hay alguno que no? Solo oyente. Porque fíjense que en las iglesias hay varios oyentes. Hay oyentes. Ahí están, se sientan, aplauden, cantan, ofrendan, pero ellos no tienen una consistencia de fe de que Jesucristo es su Salvador. Entonces es un oyente y oye los mensajes, aplaude y hasta predican algunos, ¿va? Pero no es creyente. El creyente, ¿cómo lo distinguimos? Por su fe. Y obviamente, pues por sus frutos, ¿va? Y explicábamos, ya para entrar de lleno a lo que quiero desarrollar el día de hoy, dice que el peligro de ser oidores es que el enemigo llega, arrebata la buena semilla para la que la persona no ponga por obra lo que escuchó, y entonces son engañados. Eso está en Santiago capítulo 1 verso 22, pero no lo vamos a detener ahí porque eso ya lo explicamos hace 15 días. Los creyentes, el creyente, la palabra creyente se traduce del griego pistis. Yo creo que sí explicábamos eso hace 15 días, que quiere decir creyente y confiado. Si quieren, leemos 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Dicen, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren, pues una de las cosas que tenemos que ver es que en los creyentes la palabra de Dios actúa. O sea, la palabra de Dios en un oyente no actúa en los creyentes. Así dice la Biblia. Eso es lo que acabamos de leer. La cual ustedes, los creyentes, la palabra de Dios actúa en ustedes. A ver, ¿qué actúa? ¿Qué hace? Porque actuar es hacer, ¿va? Está viva. La palabra de Dios está viva, entonces remueve. Provoca un cambio. No puede ser que una persona, un creyente, pase escuchando mensajes 6 meses y siga igual. No puede ser que pase 1 año, 2 años y siga igual. No. Entonces tal vez es oyente nada más. Miren, pues esto se lo voy a poner de esta manera. Como afortunadamente estamos en un colegio, entonces eso es como que, por ejemplo, vengan y nos traigan a un estudiante y digan, mire, fíjese que acéptenlo, pero no lo vamos a inscribir, que sea solo oyente. En él no actúa el conocimiento de la misma manera como actúa en alguien que sí está inscrito, porque el que está inscrito le damos un certificado que le vale para pasar al año siguiente. El conocimiento actuó, mientras que el otro, el oyente, en él no actúa. Oye, por supuesto, y está bien que oiga, porque la Biblia dice que por el oír viene la fe. Entonces la gran ventaja que tiene el oyente es que va a poder llegar a tener fe. Y si tiene fe, se vuelve creyente. Y si se vuelve creyente, la palabra de Dios comienza a actuar. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Exhorta, anima. O sea que si una persona está desanimada y ya es creyente, oye la palabra de Dios, de repente se anima. Pero no es solo para eso, porque algunos de una vez solo para animar la usan, ¿va? O sea, han agarrado la palabra como una especie de motivación. Hasta el tema creo que le pone motivación cristiana, dice. Entonces, pura motivación. Y no es que no se deba motivar, sí se debe motivar. Pero no solo eso, porque si no,
solamente nos mantenemos altibajo nada más, esperando la motivación nada más, y no es que no la tengamos que esperar, sí hay que esperarla, pero no es solo eso, porque lo que pasa es que, miren pues, los tiempos difíciles en una persona son necesarios. Se les quedó lo que les dije, los tiempos difíciles en una persona son necesarios. Entonces la enfermedad es necesaria, porque si no, ¿cómo valora uno la salud? La escasez es necesaria, porque si no, ¿cómo valora cuando uno tiene algo de plata? No, yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron así como para no decir uno, ay, no voy a salir porque no me alcanza, y entonces la persona tiene y no lo valora, lo malgasta. A mí me pasó. Pero cuando viene la escasez y después de eso uno logra salir de la escasez, ya cuando uno tiene, uno lo valora. Oh, gracias a Dios, dice uno, tengo. Lo aprende a valorar. Pero es que les digo que los tiempos. Entonces, ahora, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque lo que pasa es que la motivación nos dice, siempre tienes que estar activo, positivo y todo lo demás. Y eso está bien, pero ¿y en el tiempo difícil qué? El que está triste, haga oración. Y el que está feliz, alabe al Señor. Pero me metí a hablar de esto porque es que la palabra de Dios actúa, pues entonces está triste, haga oración, pero no deje de congregarse, porque mucha gente cuando se pone triste deja de congregarse. Ay, mejor no ir a la iglesia, me siento de bajón. Entonces no va. Y como no va, la palabra de Dios deja de actuar. Y entonces pues se lo lleva a la tristeza de una vez, ¿verdad? O sea, es terrible. Está triste y la tristeza se lo lleva. Una de las cosas, o mejor dicho, otra de las cosas interesantes en el creyente, aparte que la palabra de Dios actúa, que creo que eso es buenísimo. Porque aquí en la palabra de Dios hay de todo, para cada situación. Pero una de las cosas interesantes aparte de eso es que en las anotaciones que tengo acá dice, el creyente es la persona que oye los sonidos del significado de la palabra. Oye los sonidos del significado de la palabra. Lo que pasa es que el creyente a través de la fe, entonces oye los significados. Ya no es solamente un oyente pasivo, sino que lo que sucede es que a través del significado de la palabra, entonces es que la palabra logra ejercer una acción. Pero no solo eso, cree, porque por eso es creyente. De hecho, de ahí viene creyente, de creer, de estar confiado. Confía, cree y confía en ella, es dotado de fe. Y aquí viene la parte interesante, está en capacidad de obedecer. Yo creo que eso lo explicaba hace 15 días. Porque miren qué interesante el significado en el diccionario de esa palabra, creyente. Dice que el creyente está en capacidad para obedecer. Dije que está en capacidad, no estoy diciendo que obedece, porque una cosa es que el creyente sea obediente y otra es que sea desobediente. Mas sin embargo, el creyente tiene la capacidad. Y yo les ponía de ejemplo a mi hijo ese día, porque yo les decía que Danielito ya está entrando en capacidad de obedecer. Por ejemplo, cuando él estaba de meses, como está ahorita Esther, yo a Esther le digo, a ver, levántate. No está en capacidad de obedecer. Está llorando, le digo, espérate, ahorita te vamos a dar de comer. No me puede obedecer, solo sigue llorando. Todavía si mucho se me queda viendo y me parpadea los ojos, pero no está en capacidad. Mientras que Danielito, él ya yo le puedo decir, levántate, o acostate, o camina, párate, sentate. Entonces ya está entrando en capacidad de obedecer. Entonces el creyente ya tiene capacidad de obedecer. Entonces viene Dios y le dice, haz esto. Porque tiene capacidad para hacer. O viene Dios y le dice, a ver, deja de hacer eso. De alguna forma se lo dice, a través de un mensaje, directo al corazón, en un sueño, a través de una palabra de profecía, no sé, pero le habla. Y si esta persona obedece, ¿qué creen que va a pasar? Puede pasar a otro nivel.
exactamente. Eso es lo que sucede exactamente en un colegio, ¿va? O sea, si el estudiante va obedeciendo y va actuando en forma correcta en base a los conocimientos recibidos, puede pasar al siguiente nivel. Miren, los estudiantes que vienen y ellos ya no son oyentes, sino que están inscritos, o sea, como el ejemplo que decía creyente, ellos están en capacidad de pasar al siguiente nivel. Entonces viene Dios y en cosas muy mínimas lo puede probar a uno. Le da una orden. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, viene y le dice, a ver, compartí tu refa con tal persona, tu comida, tu refa. Ay, no, pero es que si la comparto no me va a alcanzar, piensa la persona a veces y no lo hace. Te viene Dios y dice que es obediente, le acabo de decir que lo haga. Viene Dios y le toca, le dice, a ver, ofrenda tanto. Siempre ofrendas un quetzal, ofrendas 5. Ay, no, pero es que mi pasaje, que no sé qué, que no sé. Ah, no, desobediente. Se le estoy poniendo ejemplo, van a pensar que es algo personal. O viene el Dios y le dice, a ver, tú, no 10 más. Ay, pero ahí la comida, desobediente. Pero no se lo estoy diciendo Dios, va, definitivamente. O sea, yo ejemplo le estoy poniendo, nada más, no va a pensar, va, le voy a poner otro pues que no tenga que ver con dinero o comida. Sí, a ver, ya decí la verdad a partir de hoy. Ay, no, pues estoy acostumbrado, Señor. Así va, estoy acostumbrado a mentir, entonces no puede, no. Oye, a ver, deja de ver eso que miras por las noches, la televisión. Eso te hace daño. No sé. Y entonces, y cosas muy pequeñas así, y si uno puede obedecer eso. Entonces viene Dios y ya le pide cosas más grandes. Sí, porque es que a Dios le encanta la obediencia. Bueno, creo que a todos nos encanta, ¿va? Yo no sé, los que hemos tenido gente bajo nuestro cargo, qué difícil es trabajar con gente que no obedece. A veces dan ganas de darles su coscorrón, ¿verdad? Y uno dice, tal vez así me obedece, pero tampoco, ¿verdad? No es la forma. Pero miren qué bonito es trabajar con gente obediente, que uno le dice, a ver, muévase para acá, con mucho gusto, Señor. Para el frente, para el frente. Va para atrás, para atrás. No está preguntando. No está preguntando, pero ¿qué pasa si hay un barranco? No, si el jefe te dice va para atrás, va para atrás. Señor, sí, Señor. Qué bonito, qué fácil es trabajar con gente obediente. Dios está buscando gente obediente, no gente capaz. Entonces eso fue lo que me encantó de eso, porque el creyente está capacitado para obedecer. Que no obedezca, eso ya es otra cosa. Entonces viene Dios y dice, que se quede como creyente. De todo modo, Dios va con este. Si no obedece, solo creyente, quédate como creyente, va con otro. No, va con otro. Y de todos modos dice que si no, las piedras hablarán. Porque tal vez, ahorita se me ocurre otra que no tiene que ver con dinero o comida. Viene Dios y le dice, en la cola, está, del súper, a ver, presenta a Jesucristo, con el que tenés ahí adelante. Ese que lleva las botellas de guaro en la mano. Sí, ese que está todo tatuado y peludo, hablarle de Cristo. Ay, Señor, pero ese creo que es hijo del diablo. Mejor que le hable otro, dice uno, ¿eh? Entonces, ajá. Ajá. Uh-huh. Fíjese que sí puede haber una categoría y le voy a decir por qué. Lo que pasa es que sí oyen, pero ellos no pueden entender el significado de los sonidos. O sea, viene Dios y habla de un grupo de personas que dice que fueron como entorpecidos su entendimiento, que fue como cegado su entendimiento. Entonces pueden oír la palabra, pero es
Para ellos es como que oyeran, ni siquiera les podría decir un chiste, porque cuando uno oye un chiste, uno se ríe si le entendió, ¿verdad? Pero ellos oyen un chiste, es como que oye un chiste y dice, ¿por qué se está riendo la gente? Dice, o sea, no le entienden nada. Entonces, podría ser, porque ahí lo que está haciendo es comparando a los que hacen los ídolos. O sea, sí hay un grupo, de hecho, yo creo que desarrollé ese tema en un momento, que hay un grupo de personas que son vasos de deshonra, que Dios los hizo, pero para deshonra. Ejemplo, Dios hizo al faraón, al mismo faraón que esclavizó al pueblo, pero es que ya Dios había planeado que el pueblo iba a ser esclavo por 400 años. Y dice la Biblia que Dios endureció el corazón del faraón para que no lo dejara ir cuando Moisés fue a decirle, a ver, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Y dice que el mismo Dios endureció el corazón. Entonces, él oyó la voz de Dios a través de Moisés. Y como que nada, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente puede haber una categoría que en el nombre de Jesús ninguno de nosotros entra en esa categoría, porque ha de ser horrible. Bueno, ni siquiera estarían aquí sentados, ¿va? Los creyentes, al igual que los niños, tienden a imitar a sus mayores. Por esa razón, Pablo le recomienda a Timoteo que sea ejemplo para los creyentes. Miren, el creyente tiene esa cualidad, que mira a alguien y entonces tiende a ser como él. Por eso es que la gente que Dios nos ha dado la oportunidad de enseñar, de estar al frente de un grupo de creyentes, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque lo que nosotros hagamos lo van a imitar. Y entonces viene Dios y nos va a pedir cuentas, no tanto por lo que nosotros hicimos, sino que por lo que nos imitaron también los otros, porque dice la Biblia, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Y un creyente podría ser un pequeñito, ¿saben por qué? Porque es el primer estadio después de oyente. Primero, creyente. Y entonces es temible, pues por eso es que viene Pablo y le encomienda así encarecidamente a Timoteo, le dice que tuviera cuidado con lo que hacía delante de los creyentes. Y entonces yo seguido me recuerdo de lo que hermana Marisol me dijo hace ya como 2 años más o menos, la esposa de don Julio, me dijo, bueno, yo sinceramente pues yo no he creído mucho en los evangélicos porque he visto tantas cosas, pero espero yo primero Dios que don Luis no me vaya a decepcionar. Oye, yo siempre me recuerdo de eso y digo, Dios mío, ayúdame por favor con esta creyente. Porque lo que pasa es que tiene que uno estar viendo el paso que dio, porque a lo mejor fue un mal paso y entonces puede uno dañar. Entonces ahí tienen que pasar de creyentes a siguiente nivel para que ya no me miren a mí, sino que comiencen a ver a otro, porque yo seguro que si no es que ya la decepcioné, la voy a decepcionar en algún momento, ¿verdad? Entonces, primera de Timoteo capítulo 4 verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Se les quedó palabra, conducta, amor, espíritu, fe, 6 cosas y pureza. Cada una de esas es un tema completo que podemos desarrollar. Ahí salió un montón de ramas, pero miren pues a lo que yo quería llegar es que le dice ese ejemplo de los creyentes. Ejemplo de los creyentes, no le dice ese ejemplo de toda la gente. Ese ejemplo de los creyentes, de ese grupo de creyentes. Uno tiene que ser ejemplo de los creyentes. Y si alguno de ustedes aún es creyente nada más, entonces aquí es donde viene la cosa, ¿va? O sea, créanme que en las iglesias cuando el pastor o el líder, la persona que está al frente, por ejemplo en los grupos juveniles hay un líder, cuando cae el líder o cuando cae el pastor es horrible, porque se pasa llevando a más de la mitad de la gente, y a toda esa gente que se pasó llevando eran solo creyentes.
no habían pasado al siguiente nivel. Y yo también en algún momento fui solamente creyente, y yo recuerdo que estaba como al pendiente de ver qué es lo que hacía el otro, y luego dependiendo de lo que hacía, pues uno podía animarse o desanimarse. Yo recuerdo cuando yo estaba como en un grupo de jóvenes en la iglesia en la que fui bautizado, cuando Gladys, el papá de ella se congrega ahí, Gladys todavía estaba así, chiquitita. Ahí andaba en los brazos de la mamá, nada más pegada del pecho, chupando leche, así. Pero fíjense que yo recuerdo que el líder de ahí hizo algo. O sea, yo siempre lo miraba como mi líder, mi ejemplo, mi inspiración, y que sí hizo algo. ¿Para qué se los cuento? Pero la cosa es que se desarmó completamente la mayor parte del grupo juvenil, y yo fui uno de los que también, ¿verdad? Ya con esa me agarré de pretexto para ya no ir a la iglesia, y fue esa una de las cosas que hizo que yo me alejara 7 años, y cuántas cosas malas hice por 7 años, que yo me imagino que en algún momento Dios le puede preguntar a él, a ver, mira, ¿y los que te pasaste llevando? Y si alguno ya no se regala, imagínese. Entonces, definitivamente, era un creyente. Y entonces con los creyentes puede pasar que de alguna manera la persona no fue ejemplo. Y entonces, como no fue un buen ejemplo, uno cae. Y así, de verdad, como tal vez uno no está muy pendiente, ¿verdad?, de las malas noticias que surgen en el ámbito cristocéntrico, pero hay cantidad de congregaciones que se han desarmado, y mucha gente de esa se va al infierno, iba a decir, y mucha gente de esa se va al mundo, a la vida normal, pues. Por ejemplo, aquel que se acostumbraba a tomar. Mira que el pastor cae por una situación de índole sexual. Y él no se va a ir a una situación de índole sexual, la ovejita que tomaba, se vuelve a chupar lo que antes hacía. Entonces, ese es el problema. Entonces, que Dios nos ayude, miren, que Dios nos ayude. Si alguno está en el estadio de creyente, que Dios le ayude a salir de ahí y pasar al siguiente nivel de discípulo. Porque si se queda ahí, corre un gran riesgo. Y el riesgo que yo tengo acá en las anotaciones es que depende de lo que hacen los demás, sus líderes. Y si algún líder cae, puede flaquear o volverse atrás el creyente. Por eso es que Pablo le encarece demasiado a Timoteo y le dice, no le da mayores detalles, ¿verdad?, pero le da a entender que sea ejemplo de los creyentes. Pablo le escribe a los tesalonicenses diciendo, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En 1 Timoteo capítulo 2 verso 10. Pueden retroceder un poquito y leámoslo si quieren, porque miren, pues Pablo incluso escribe en otra parte, San Pablo, apóstol Pablo, para aquellos que les gusta que se le ponga su título. Él en algún momento dice, yo me he guardado y me he sacrificado por ustedes. Como quien dice, para que no me miren ustedes también a hacer cosas, yo me he guardado. Porque hay un montón de creyentes que están listos para ver a qué horas falla a qué horas va. A veces para juzgar y otras veces para también ellos darse la grande, va. Dice, como él lo hizo, yo también. Muchos desean, imagínense, yo me recuerdo así con esta situación que se dio en Ebenezer hace unos meses, muchos hicieron fiesta. Entonces algunos están esperando, y si no, como no miran nada, se lo inventan. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda,
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Ese leí ahorita? ¿Ya? ¿Sí? El 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres profesan piedad. Es otro pasaje. Es otro pasaje donde Pablo les dice eso. Aquí lo que está diciendo es que estas mujeres sean de alguna forma ejemplo, porque miren, lo que pasa es que en los grupos cristianos, al frente pasan unas 2 o 3 personas, así como hoy estuvo Gladys y Edward, y ahorita estoy yo, al frente. Entonces la gente que está abajo, normalmente está lista para ver. A la gran, dice, miren cómo viene vestida. Así va. A la gran, miren cómo viene peinada. Le miran el peinado, las joyas, le miran todo, le miran, ¿va? Bueno, lo que se alcanza a ver. Pero la cosa es que la gente, miren, el creyente es así. El creyente podría no solo caer a juzgar, sino que caer a ver y dice, puchis, pero sí, miren lo que hace. Entonces, por eso es que le está diciendo esas instrucciones ahí especialmente. Avancemos un poquito siempre en Timoteo, pero capítulo 4, verso 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Vamos a leer el 3 y el 4, Helen, porfa. 3 y 4. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Mire, pues, tal vez no tenemos un contexto amplio de lo que estamos leyendo, pero aquí está hablando de un grupo de personas que van a venir a engañar a ¿quiénes? A los creyentes. Lo que pasa es que el creyente puede ser engañado, es muy susceptible a ser engañado. Miren, entre creyente y discípulo hay una gran diferencia bien marcada, porque el discípulo, él está siendo educado y no tan fácil es engañado. Le vienen con una situación de engaño y él dice, no, en la Biblia no dice eso. En la Biblia lo que dice es esto y esto y esto. Ustedes ahí lo están malinterpretando, le dice el discípulo. Mientras que el creyente, así como fue creyente para la verdad, fácilmente puede ser creyente a la mentira. Por eso es que si uno lee más atrasito, dice que se van a mezclar entre ustedes lobos rapaces, si no mal estoy, donde engañarán al rebaño a los creyentes, y dice les prohibirán casarse. Por eso es que en alguna religión les prohíben casarse. ¿En cuál? Les queda como tarea. Es muy conocida esa religión, la religión católica. Sí, pero a los que van a servir al Señor, a ellos les dice, ustedes, los que van a ser sacerdotes, no se pueden casar, les prohíben casarse. ¿Cómo? A las monjas tampoco. Ajá. Don Julio quería que fuera. Así va. Claro, es ahora. Bueno, miren, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero empecemos a hablar de los discípulos. Vámonos a Hechos capítulo 6, verso 7. El siguiente nivel después de creyente es discípulo. La diferencia es que el discípulo está siendo enseñado, educado, instruido, capacitado. El creyente está capacitado para obedecer, pero el discípulo le enseñan a obedecer.
le enseñan, sí, porque le enseñan por qué obedecer. Ahí está mejor, le enseñan por qué obedecer y qué pasa si no obedece. Hechos capítulo 6, verso 7. Dicen, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí habla específicamente de discípulos que se multiplicaban. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos? Mencióneme por lo menos 3. Ya los dijeron. Sí, aunque fíjense que les voy a decir algo. Habían otros discípulos antes de ellos. Los discípulos de Juan, exactamente, pero ellos no se hace mayor mención, pero sí habían. Juan, diríamos nosotros que Juan fue el que empezó a discipular. De hecho, él le preparó el camino al Señor, ¿va? O sea, él empezó a preparar discípulos para que, o sea, ya cuando Jesucristo empezara su ministerio, ya pues hubiera ya un camino preparado, ¿verdad? Pero eso. Si nosotros nos vamos al sentido amplio de la palabra discípulo, nos damos cuenta que todos en algún momento en la Biblia pasaron por esa parte de discípulo, ¿verdad? De hecho, explicábamos hace 15 días que en los estadios de Abraham, que Abraham fue llamado, estaba en capacidad de obedecer. Primero fue oyente, oyó a Jehová que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces él estaba ya creyó, se vuelve creyente y tiene la capacidad de obedecer, obedece y se va. Y comienza luego a ser discipulado, luego pasa a ser siervo y después es llamado amigo de Dios, porque él es el que fue llamado directamente amigo de Dios, Abraham. Entonces, tal vez la pregunta mal planteada, ¿verdad? De quiénes fueron los primeros discípulos, tal vez debió haber dicho en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento todos tal vez, ¿verdad? Moisés, por ejemplo, cumple esas etapas de Josué, fue discípulo de Moisés y se me cerró la presentación. Es que estoy estrenando este juguetío y la verdad todavía tengo que aprender más de él. Se me apaga cada rato. Bueno, discípulo se traduce del griego, lástima que no tengo la pizarra acá, matetes, que significa aprendiz, lo cual se deriva de matanos, que quiere decir aprender. Va acompañado de esfuerzo. Miren, pues para ser discípulo hay que esforzarse. Para ser creyente no hay que hacer mucho esfuerzo, más que creer, fe. Pero para ser discípulo sí. Hay que, de hecho, eso viene discípulo de esfuerzo, porque aquí nosotros tenemos un poco más de 1000 discípulos. Y algunos de ellos, los que no se esfuerzan, no son aprobados. Los que no se esfuerzan lo suficiente pierden el año y no son aprobados. Entonces ellos tienen que esforzarse, hacer las tareas, venir temprano, no quedarse afuera, no venir tarde. Y entonces hay un esfuerzo, eso es lo que les quería explicar. Ahora viene para los que somos discípulos del Señor, en algún momento tenemos que hacer un esfuerzo. Esfuerzo para entender, para poner atención. Porque aquí estamos ahorita todos, pero no todos están poniendo la atención. Hay que esforzarse, va a dejar de pensar en lo que estaba pensando y se esfuerza. Es un ejemplo. Otro ejemplo. Para estar aquí
hay que sacrificar a dejar de hacer algo. Eso también es esfuerzo. ¿Va? Dormir, comer, entonces lleva apegado definitivamente esfuerzo. Hay un requisito para ser discípulo. ¿Cuál es? ¿Negarse a sí mismo? Sí, definitivamente. ¿Qué más? Tal vez no ese es el que yo estaba pensando. Hay un requisito que podría ser entre los primeros. Sí, definitivamente, ¿verdad? Se necesita humildad, hay que renunciar a ciertas creencias, ciertas costumbres que uno trae. Eso le pasó a Abraham, ¿verdad? Que dejara sus costumbres, su parentela. Ser llamado, sí, porque definitivamente querer aprender. Ser creyente, sí, Gladys tiene razón, no se puede ser discípulo si no es creyente. Si no se tiene fe, no se es creyente, si no se es creyente, no se es discípulo, sí, definitivamente. Y doña Olga dijo, ¿qué dijo? Querer aprender, miren, pues es que eso es bien importante. La curiosidad, querer aprender. Ajá. Sí. Exactamente. Eso ya lo hemos explicado acá en algunas ocasiones. No me voy a detener demasiado, pero no llegamos a donde yo quería que llegáramos de cuál es ese requisito para ser discípulo. Nadie me lo dijo. Ser creyente, sí, no se puede saltar de oyente a discípulo de una vez. Servir, no, servir va después, ser siervo, eso va después de ser discípulo. Sí, bien, todos esos son necesarios, el amor, todo eso, pero hay uno que es, tal vez nunca lo habíamos visto así, está en Mateo capítulo 28, verso 19. No, esta es una ordenanza que Jesús estableció antes de irse. No. Ser bautizado, fíjense, por eso es que Jesús se bautizó. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, pero luego dice, ¿cómo se hacen los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, una de las bases para hacer un discípulo es bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de ahí comienza su carrera de discípulo. Anteriormente, claro, podía ser creyente. ¿Podía aprender? Sí, por supuesto, pero es diferente, el nivel es diferente. Sí, ajá, de hecho así dice, si nosotros lo leemos despacio, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Eso es como que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, vengo yo y le digo, es una declaración pública, ajá, de que uno se hace un discípulo. ¿Qué ejemplo le puedo poner? Ya, vengo yo y le digo a la directora general, contrate a los maestros que considere necesarios para el año 2018. Haciéndoles el contrato por escrito y presentándomelos. Entonces, o sea, le estoy diciendo que cuando me presente el contrato por escrito, quiere decir que ya están contratados para el 2018, más o menos. Porque ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos. O sea, le está diciendo que el bautismo es lo que lo va a hacer. El contrato es lo que lo va a hacer contratados. Entonces, analizándolo así, eso.
O sea, esa es la base. Después vienen muchas cosas más que son importantes en un discípulo, pero esa la vamos a empezar con el nombre de Jesús a estudiar la próxima semana para ir avanzando hacia amigo de Dios. Así de que vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, vamos a orar. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.
Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.